Apreciados hermanos, hoy vamos a tener una pequeña palabra devocional, en virtud de que todos nosotros en este día el corazón se apresta a alabar, a agradecer, a honrar y adorar al Señor. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, y el versículo 37 hasta el 44. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que el Señor añada su rica bendición a la palabra suya. La segunda parte del versículo 13 del capítulo 5 de Apocalipsis 5:13, la segunda parte del versículo dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué bueno es ser estimulado con las sagradas escrituras a alabar y adorar al Señor. Pero, ¿en qué estado de ánimo venimos a estos momentos de adoración? Yo quiero que veamos en lo que hemos leído en Lucas el capítulo 19, 3 estados de ánimo. En el versículo 37 tenemos los discípulos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Con gozo alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. Aquí tenemos un estado de ánimo de alegría y gozo por lo que vieron. En cambio nosotros, hermanos, nos acercamos a alabar y adorar a Dios, y deberíamos hacerlo con gozo por lo que Él hizo en nuestras vidas, por lo que el Señor hizo a nuestro favor allí en el madero. Los discípulos alababan por lo que ellos vieron, nosotros por lo que hemos sentido el poder del Señor obrando en nuestras vidas. De la bajada del Monte de los Olivos, tuvieron una vista panorámica de toda la ciudad. Ahí se podía ver desde arriba el templo, el lugar santo, símbolo por excelencia de su razón de ser como nación para los judíos. Y todo eso complementaba
para alabar y cantar con gozo y alegría al Señor. Hoy, ¿cuál es nuestro estado de ánimo, hermanos? ¿Cómo venimos nosotros a hacer memoria del Señor? No es cuestión de no faltar a la cena y venir en cualquier condición en que estemos. Es cuestión de venir en condiciones aceptables al Señor. Es cuestión de venir en un estado de ánimo que tenga desde lo más profundo el vivo deseo de alabar y adorar al Señor. El salmista decía en el Salmo 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegras por compartir con otros hermanos, de reunirte como iglesia para celebrar una reunión que el Señor ha dispuesto? El salmista también en el Salmo 100 recomendaba, cantad alegres a Dios. ¿Cómo estamos este día? ¿En qué estado de ánimo? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo en nuestro corazón? Algunos piensan que se derraman lágrimas y se llora solo de tristeza. No, Señor. De alegría y de gozo también se derraman lágrimas. Ojalá que hoy nosotros nos acerquemos al Señor en un estado de ánimo lleno de alegría y de gozo. Pero hay otro estado de ánimo en el verso 39 que hemos leído. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí tenemos el estado de ánimo de los fariseos. Era enojo. ¿Por qué estaban enojados? Porque no podían soportar ver a los discípulos contentos, alegres, gozosos de alabar al Señor. No comprendían ni el gozo ni la alegría de los discípulos. Mucho menos iban a comprender las lágrimas y el llanto del Señor Jesús. Para estas situaciones, cuando a veces hay algo de enojo en el corazón y nos toca acercarnos para adorar, ¿qué recomendación nos da la palabra de Dios? Mire, leamos Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Eclesiastés 11, 10. Quita de tu corazón el enojo. Quita de tu corazón el enojo. Pero más, en el capítulo 4 de Efesios leemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Caramba, esto es muy solemne. Si hay, hermano, algún enojo contra alguien en el corazón, quitemos ese enojo. Más somos recomendados y somos enseñados a no permitir que el enojo, la discordia, vaya con nosotros a la cama cada noche. Antes que se ponga el sol, debemos sacar, arreglar, quitar ese enojo. Por eso la recomendación que encontramos en Mateo, el capítulo 5. Me voy a permitir leer el capítulo 5 de Mateo y los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
es que no puede ser acepta nuestra ofrenda de alabanza y de gratitud si en el corazón hay rencor, hay odio. Y el que odia y no ama a su hermano es un homicida. ¿Con qué cuidado deberíamos acercarnos? ¿En qué estado de ánimo deberíamos acercarnos para adorar al Señor? No con enojo, no con enojo. En el verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí hay otro estado de ánimo. Es el Señor Jesús, tristeza. Los discípulos, alegría y gozo. Los fariseos, enojados, llenos de enojo. El Señor, tristeza. El Señor silenciosamente veía a muchos de los que estaban allí, que en pocos días más estarían negándole, rechazándole. Miraba a esos fariseos que estaban acompañando allí y los veía confabulados, haciendo presión ante Pilato hasta conseguir su muerte. Eso veía en esas dos clases de gente el Señor. Por otro lado, el Señor veía a sus discípulos desparramados, turbados, sin saber qué hacer. Pero más, su visión iba más allá. El Señor veía al ejército romano destruyendo la ciudad santa. Muchos de los que estaban a su lado tendrían una muerte atroz. La razón, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Qué tristeza habrá embargado al Señor en esos momentos. El rey estaba visitándolos. El Mesías, que era la esperanza de Israel, ahí estaba. Aquel que los profetas habían anunciado estaba llegando, pero a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Con razón las lágrimas del Señor. 3 veces registra la Escritura que el Señor lloró. Una es esta aquí al ver la ciudad, otra es frente a la tumba de Lázaro y otra, según el capítulo 5 de Hebreos, fue en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor se enfrentaba de rodillas para tomar la copa que el Padre le había encomendado, que como hombre se resistía a aquella copa, porque veía el pecado nuestro como un monstruo frente de él allí en el huerto de Getsemaní. Y el Señor allí lloró también. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo esta mañana, hermanos? Revisemos, pongamos las cosas en orden y adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén.